Te voy a decir algo que tal vez no quieras escuchar, pero que en el fondo ya sabes. Estás cansado de imitar a personas que en realidad no admiras de verdad. Sigues sus estrategias, copias sus frases, intentas replicar sus métodos, pero por dentro sientes un vacío que no logras llenar, porque sabes que hay algo profundamente equivocado en perseguir la riqueza de quienes viven endeudados, la sabiduría de quienes toman decisiones impulsivas y la paz de quienes viven en constante ansiedad. Permíteme presentarme. Soy Salomón y durante mi reinado acumulé más riqueza de la que cualquier influencer moderno podría siquiera imaginar. Pero mi verdadero poder no venía de lo que poseía, sino de algo que la mayoría de personas exitosas de hoy han perdido por completo: la capacidad de escuchar antes de actuar. Mientras los millonarios de esta época gritan sus opiniones en redes sociales, yo construí un imperio escuchando. Mientras ellos toman decisiones basadas en emociones y tendencias, yo cimenté mi sabiduría en la pausa, en la reflexión, en el arte perdido de recibir consejo antes de dar el siguiente paso. En los próximos minutos, no te voy a enseñar a copiar las estrategias superficiales de quienes aparentan éxito. Te voy a mostrar cómo transformarte en alguien que atrae la verdadera prosperidad, porque ha desarrollado el discernimiento que solo viene de saber escuchar. No te convertirás en otro empresario más siguiendo fórmulas vacías. Te convertirás en alguien con autoridad real, con sabiduría que trasciende generaciones. Este no es otro video motivacional lleno de frases bonitas. Es una invitación a recuperar el poder que has estado buscando en los lugares equivocados. El poder que viene de la humildad de escuchar, de la fortaleza de recibir consejo, de la inteligencia de actuar solo cuando tienes claridad total. Si estás listo para dejar de imitar y comenzar a crear tu propio legado de sabiduría y abundancia, entonces este mensaje ha llegado a ti en el momento exacto. Suscríbete a este canal, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que entiendes la verdadera riqueza. Número 1. La ilusión de los ricos de hoy. Mírate al espejo por un momento. Dime, ¿cuántas veces has sentido esa punzada de envidia al ver la vida aparentemente perfecta de algún millonario en Instagram? Su auto de lujo, su casa en la playa, sus viajes constantes, sus relojes que cuestan más que el salario anual de una familia completa. Y mientras observas esas imágenes, una vocecita en tu interior susurra que tú también quieres eso, que tú también mereces esa vida de abundancia y libertad. Pero permíteme, como alguien que conoció la verdadera riqueza en toda su magnitud, revelarte algo que va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre lo que realmente significa ser próspero. La gran ilusión de nuestra época no es la pobreza. La gran ilusión de nuestra época es creer que los ricos de hoy son verdaderamente ricos. Durante mis años como rey, acumulé más oro del que cualquier mortal había visto jamás. Mis establos albergaban 12,000 caballos, mis graneros rebosaban de trigo, mis cofres contenían plata en tal abundancia que llegó a valer menos que las piedras comunes en Jerusalén. Pero la diferencia entre mi riqueza y la que ves exhibida hoy en las redes sociales es abismal. Mi riqueza era sólida, construida sobre fundamentos inquebrantables. La riqueza moderna es, en su mayoría, una ilusión cuidadosamente construida sobre deudas, apariencias y castillos de naipes que pueden colapsar con el menor viento contrario. Imagina por un momento que estás en un teatro, contemplando una obra donde los actores representan a reyes y nobles. Sus coronas brillan. Sus túnicas son de los más finos materiales. Sus gestos
Son majestuosos y convincentes, pero cuando cae el telón, esas coronas son de latón dorado, esas túnicas son alquiladas, y esos actores regresan a sus hogares modestos sin un centavo en sus bolsillos. Esta es la realidad de muchos de los supuestos ricos que admiras. Son actores en el teatro de la prosperidad, interpretando un papel que ni siquiera pueden sostener financieramente. Hace algunos años, conocí la historia de un joven empresario que se había convertido en toda una sensación en las redes sociales. Sus publicaciones mostraban una vida de lujo inimaginable. Autos deportivos, jets privados, cenas en los restaurantes más exclusivos del mundo. Millones de personas lo seguían, lo admiraban, intentaban replicar sus estrategias de negocio. Pero cuando finalmente se corrió el velo de la ilusión, la verdad salió a la luz. Todo era fachada. Sus autos eran rentados para las sesiones de fotos, sus viajes en jet privado eran patrocinados por empresas que buscaban publicidad y sus cenas lujosas las pagaba con tarjetas de crédito que lo tenían ahogado en deudas. Más aún, descubrió que su imperio empresarial era en realidad una estructura piramidal que estaba a punto de colapsar, llevándose consigo los ahorros de miles de personas que habían confiado en él. Esta historia no es la excepción, es la regla. La mayoría de quienes ostentan riqueza en las plataformas digitales viven en una realidad financiera completamente opuesta a lo que proyectan. Son prisioneros de su propia imagen, esclavos de mantener una apariencia que los está consumiendo desde adentro. Y lo más trágico de todo es que millones de personas aspiran a convertirse en ellos, sin saber que están aspirando a convertirse en ilusionistas endeudados. Pero aquí viene el punto de inflexión que necesitas entender con cada fibra de tu ser. El problema no es que estas personas sean malvadas o intrínsecamente deshonestas. El problema es que han confundido la riqueza real con la exhibición de riqueza. Han intercambiado la sustancia por la sombra, y en ese intercambio no solo han perdido su paz financiera, sino también su integridad, su capacidad de dormir tranquilos y su habilidad para construir algo verdaderamente duradero. La riqueza auténtica no necesita ser exhibida constantemente, porque su poder radica en su solidez, no en su apariencia. Cuando yo era el hombre más rico de la tierra, no necesitaba publicar imágenes de mis tesoros para validar mi abundancia. Mi riqueza hablaba por sí misma a través de la prosperidad de mi reino, el bienestar de mi pueblo y la sabiduría de mis decisiones. La riqueza real es silenciosa, es estable, es generosa, sin necesidad de fanfarria. Ahora, permíteme hacerte una pregunta que tal vez te incomode. Si mañana se prohibieran las redes sociales, si desaparecieran Instagram, TikTok, YouTube y todas las plataformas donde estos supuestos ricos exhiben su estilo de vida, ¿cuántos de ellos seguirían siendo realmente prósperos? La respuesta te sorprenderá. Muy pocos. Porque su riqueza no existe independientemente de la imagen que proyectan. Es una riqueza parasitaria que se alimenta de la admiración ajena, de los cursos que venden prometiendo enseñar secretos que ni ellos mismos dominan, de los productos que promocionan sin creer realmente en ellos. El verdadero peligro de seguir estos modelos frágiles no es solo que puedes perder tu dinero intentando imitarlos. El verdadero peligro es que puedes perder tu alma en el proceso. Puedes convertirte en alguien que valora más la apariencia que la sustancia, más la validación externa que la paz interior, más los likes y los comentarios que las relaciones auténticas y los logros significativos. Te voy a compartir un principio que aprendí después de décadas observando tanto la verdadera prosperidad como sus imitaciones baratas. La riqueza auténtica siempre puede explicar exactamente de dónde viene cada centavo que posee,
Puede mostrarte los flujos de efectivo reales, las inversiones sólidas, los negocios genuinos que generan valor para otros. Puede dormir tranquila sabiendo que su patrimonio está construido sobre bases firmes. En cambio, la riqueza ficticia siempre esquiva las preguntas directas. Siempre habla en términos vagos sobre oportunidades únicas. Siempre promete resultados rápidos sin esfuerzo real. Si realmente quieres construir abundancia duradera, el primer paso no es copiar las estrategias de quienes aparentan éxito. El primer paso es desarrollar la sabiduría para distinguir entre la prosperidad real y su imitación barata. Es cultivar la paciencia para construir algo sólido en lugar de buscar atajos que te lleven a los mismos callejones sin salida donde están atrapados esos falsos modelos de éxito. La verdadera riqueza no se construye en meses, se construye en décadas. No se exhibe desesperadamente, se manifiesta naturalmente. No promete milagros, entrega resultados consistentes. Y sobre todo, no necesita convencerte de que es real, porque su realidad es evidente en cada aspecto de la vida de quien la posee. Número 2. Salomón, el rey que sabía escuchar. Existe un momento en la vida de todo ser humano donde el destino le presenta una encrucijada que definirá para siempre el curso de su existencia. Para algunos, ese momento llega disfrazado de oportunidad. Para otros, aparece como una crisis que los obliga a tomar decisiones cruciales. Para mí, llegó en la forma de un sueño que cambiaría no solo mi vida, sino la historia misma de mi reino y la comprensión de lo que significa ser verdaderamente próspero. Cuando era un joven rey, inexperto en las complejidades del poder y abrumado por la responsabilidad de gobernar al pueblo de Israel, tuve un encuentro que marcó la diferencia entre convertirme en un monarca más de la historia o en el hombre más sabio y rico que jamás haya existido. En ese sueño, el Altísimo me hizo una pregunta que cualquier mortal ansioso de poder habría respondido sin vacilar. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínate por un momento en esa situación. Tienes ante ti la oportunidad de pedir cualquier cosa. Riquezas ilimitadas que te conviertan en el hombre más adinerado de la tierra. Poder militar que te permita conquistar todas las naciones vecinas. Una vida larga llena de placeres y comodidades. Fama que trascienda los siglos. La mayoría de las personas, especialmente los jóvenes ambiciosos de hoy, no habrían dudado ni un segundo. Habrían pedido dinero, éxito, reconocimiento, todo aquello que brilla y seduce a los ojos humanos. Pero aquí es donde mi historia toma un giro que pocos comprenden realmente. En lugar de pedir riquezas, en lugar de pedir poder, en lugar de pedir una larga vida, hice algo que sorprendió incluso al mismo Dios. Pedí sabiduría para poder escuchar. Específicamente, pedí un corazón entendido para poder discernir entre el bien y el mal, para poder juzgar con justicia a mi pueblo. En otras palabras, pedí la capacidad de escuchar no solo con mis oídos, sino con todo mi ser. Esta decisión no fue casualidad, no fue una ocurrencia espontánea de un joven inexperto. Fue el resultado de una comprensión profunda que pocos líderes de cualquier época han logrado alcanzar. Entendí que todo el oro del mundo no serviría de nada si no tenía la sabiduría para administrarlo correctamente. Comprendí que todo el poder militar sería inútil si no sabía cuándo usarlo y cuándo abstenerme. Reconocí que una larga vida llena de decisiones equivocadas sería más una maldición que una bendición. Pero sobre todo, entendí algo que los aspirantes a ricos de hoy han olvidado completamente.
La verdadera riqueza no proviene de lo que uno puede tomar o acumular, sino de lo que uno puede recibir y procesar correctamente. La abundancia genuina nace de la capacidad de escuchar las señales que otros ignoran, de percibir las oportunidades que otros no ven, de entender las corrientes profundas que mueven los corazones humanos y los mercados del mundo. Mi petición agradó tanto al Altísimo que no solo me otorgó la sabiduría que había pedido, sino que además me prometió riquezas y honor como ningún rey había tenido antes ni tendría después. Pero aquí está el punto crucial que quiero que entiendas con absoluta claridad. Las riquezas vinieron como consecuencia de la sabiduría, no como el objetivo principal. Fueron el fruto natural de saber escuchar, no el premio por codicia o ambición desmedida. Permíteme llevarte a través de una imagen mental que ilustra perfectamente este principio. Imagina dos jardineros. El primero está obsesionado con los frutos. Cada día se levanta ansioso, corre hacia sus árboles y se frustra porque las frutas no aparecen inmediatamente. Tira de las ramas, grita a las plantas, fertiliza desesperadamente y en su impaciencia termina dañando las raíces. El segundo jardinero comprende que su trabajo no es forzar los frutos, sino crear las condiciones perfectas para que aparezcan naturalmente. Estudia el suelo, observa los patrones climáticos, escucha los ritmos de la naturaleza y pacientemente nutre las raíces. ¿Cuál de los dos crees que tendrá una cosecha abundante y duradera? Mi reinado fue como el del segundo jardinero. No me enfoqué en forzar la riqueza, sino en cultivar la sabiduría que naturalmente la atrae. Y esa sabiduría tenía una característica fundamental que la diferenciaba de cualquier conocimiento humano. Nacía de la humildad de escuchar. Cada mañana, antes de tomar cualquier decisión importante, me retiraba en silencio. No para meditar sobre mis propios pensamientos, sino para abrir mi mente y mi corazón a una sabiduría superior. Escuchaba los consejos de mis ancianos más experimentados. Prestaba atención a las preocupaciones de mi pueblo. Observaba los patrones de la naturaleza y las señales de los tiempos. Y en esa práctica constante de escuchar primero y actuar después, encontré las claves que me convertirían en el líder más próspero de mi época. Recuerdo vívidamente el caso que estableció mi reputación como el rey más sabio del mundo. Dos mujeres llegaron ante mi trono con un conflicto que parecía imposible de resolver. Ambas reclamaban ser la madre del mismo bebé. No había testigos, no había evidencia física, no había manera de determinar la verdad usando métodos convencionales. Cualquier juez ordinario habría tenido que tomar una decisión arbitraria o declarar el caso irresoluble. Pero yo no actué como un juez ordinario. En lugar de apresurarme a dar una sentencia, me quedé en silencio, escuchando no solo las palabras de ambas mujeres, sino observando sus gestos, sus expresiones, la sinceridad o falsedad en sus voces. Y en ese silencio atento recibí una inspiración que solo podía venir de una fuente superior. Ordené que trajeran una espada y propuse dividir al bebé en dos, dando la mitad a cada mujer. La reacción fue inmediata y reveladora. Una de las mujeres aceptó la propuesta con frialdad, mientras que la verdadera madre gritó horrorizada y suplicó que mejor le dieran el bebé a la otra mujer antes que hacerle daño. En ese momento, supe sin lugar a dudas quién era la verdadera madre. Mi decisión no vino de mi ingenio humano, vino de haber escuchado con un corazón entendido, de haber estado atento a las señales que solo la sabiduría divina puede interpretar. Esta historia se extendió por todas las naciones, y desde entonces reyes,
mercaderes y sabios de los confines de la tierra venían a escuchar mi consejo y a aprender de mi sabiduría. Pero lo que ellos no entendían era que mi sabiduría no era un don que había recibido para acumular y guardar celosamente. Era un río que fluía constantemente porque siempre estaba dispuesto a recibir más. Cada visitante que llegaba a mi palacio no solo se llevaba consejo, también me traía nuevas perspectivas, nuevos conocimientos, nuevas oportunidades. Aquí está el punto de inflexión que necesitas interiorizar completamente. Mi grandeza no venía de hablar mucho o de impresionar con mi conocimiento. Mi grandeza venía de escuchar profundamente y actuar con base en lo que había recibido. Mientras otros reyes se rodeaban de aduladores que les decían solo lo que querían oír, yo me rodeé de consejeros que tenían el valor de decirme la verdad, incluso cuando esa verdad era incómoda o desafiante. Mientras otros líderes tomaban decisiones impulsivas basadas en sus emociones momentáneas, yo cultivé la disciplina de consultar múltiples fuentes de sabiduría antes de actuar. No por inseguridad, sino por reconocer que la perspectiva de una sola persona, sin importar cuán inteligente sea, siempre será limitada. La verdadera autoridad espiritual nace de la humildad, de reconocer que siempre hay más que aprender, más que escuchar, más que entender. Esta autoridad que nace de la humildad al escuchar es radicalmente diferente del poder que buscan los líderes modernos. Ellos quieren autoridad para dominar, para imponer su voluntad, para ser temidos o envidiados. La autoridad que yo desarrollé era completamente opuesta. Era una autoridad que servía, que elevaba a otros, que creaba valor genuino para todo mi reino. Era una autoridad que no necesitaba gritar, porque su poder residía en su verdad, no en su volumen. Y aquí está la paradoja hermosa que transformará tu vida si la entiendes realmente. Cuanto más escuchaba, más digno era de ser escuchado. Cuanto más consultaba, más confiaban en mi consejo. Cuanto más reconocía mis limitaciones, más ilimitado se volvía mi potencial. Los ríos de sabiduría que fluían hacia mí se convirtieron naturalmente en ríos de abundancia en todas las áreas de mi existencia. La escucha transformó cada aspecto de mi reinado. En lugar de conquistas costosas que drenaran los recursos de mi reino, establecí alianzas estratégicas que beneficiaron a todas las partes. En lugar de impuestos opresivos que empobrecieran a mi pueblo, desarrollé rutas comerciales que enriquecieron a toda la nación. En lugar de proyectos faraónicos que solo alimentaran mi ego, construí estructuras que duraron milenios y bendijeron a generaciones futuras. Si hoy quieres convertirte en alguien verdaderamente próspero, no comiences estudiando técnicas de inversión o estrategias de marketing. Comienza desarrollando la capacidad de escuchar con un corazón entendido. Porque en un mundo lleno de ruido y distracción, quien sepa escuchar tendrá acceso a los tesoros más valiosos que existen. La sabiduría que convierte todo lo que toca en oro genuino. Número 3. El poder espiritual de escuchar. Hay un secreto que los hombres más poderosos de la historia han conocido, pero que la mayoría de las personas modernas han olvidado completamente. Es un principio tan simple que parece ridículo, tan poderoso que cambia destinos, y tan raro en nuestros días que se ha convertido en un superpoder para quienes lo dominan. Ese secreto es el poder espiritual de escuchar profundamente antes de actuar. Durante mis años como rey, desarrollé lo que mis consejeros llamaban oídos que ven y ojos que oyen. No era una metáfora poética. Era una capacidad real de percibir información que otros pasaban por alto, de captar señales que permanecían invisibles para mentes menos entrenadas, de acceder a corrientes de sabiduría
que fluyen constantemente a nuestro alrededor, pero que solo reciben quienes saben sintonizar la frecuencia correcta. Permíteme explicarte esto con una imagen que transformará para siempre tu comprensión de lo que significa escuchar verdaderamente. Imagina que estás en una habitación completamente oscura, llena de obstáculos peligrosos y tesoros ocultos. La mayoría de las personas entrarían corriendo, guiándose por su limitada intuición, tropezando con cada obstáculo, lastimándose constantemente y perdiendo la mayoría de las oportunidades valiosas. Pero imagina que tienes acceso a una tecnología especial que te permite ver a través del sonido, como un sonar que revela todo lo que está oculto en esa habitación. Podrías moverte con precisión absoluta, evitando cada trampa, encontrando cada tesoro, navegando con una elegancia que parecería sobrenatural para los observadores externos. Eso es exactamente lo que sucede cuando desarrollas el poder espiritual de escuchar. Comienzas a recibir información que otros no pueden percibir. Empiezas a detectar oportunidades que permanecen invisibles para mentes menos sintonizadas. Desarrollas la capacidad de evitar errores costosos porque puedes escuchar las advertencias que la vida constantemente nos está enviando. Recuerdo vívidamente una ocasión donde este principio me salvó no solo de una pérdida financiera catastrófica, sino que me llevó hacia una de las decisiones más lucrativas de mi reinado. Habían llegado hasta mi palacio unos mercaderes de tierras lejanas, ofreciéndome una oportunidad comercial que parecía extraordinariamente atractiva. Me prometían ganancias del 300% en menos de un año, acceso a rutas comerciales exclusivas y sociedades con los comerciantes más exitosos de regiones que yo nunca había explorado. Sus argumentos eran convincentes, sus proyecciones eran deslumbrantes, y su presentación era tan profesional que mis consejeros más jóvenes ya estaban calculando cómo distribuir las ganancias futuras. Cualquier rey ambicioso habría firmado el acuerdo inmediatamente, pero yo había aprendido que las oportunidades más atractivas en la superficie a menudo esconden las trampas más devastadoras en el fondo. En lugar de responder con entusiasmo, hice algo que desconcertó a todos los presentes. Pedí tiempo para consultar, no con mis consejeros financieros, que ya habían dado su aprobación, no con mis estrategas militares, que consideraban el riesgo aceptable. Pedí tiempo para escuchar en el nivel más profundo posible. Me retiré a mis aposentos privados y pasé 3 días en un estado de atención completa, no meditando sobre mis propios pensamientos, sino abriendo todos mis sentidos espirituales para recibir cualquier información que el universo quisiera proporcionarme sobre esta decisión. Escuché las historias que otros comerciantes contaban sobre esas regiones. Presté atención a las pequeñas inconsistencias en las promesas de esos mercaderes. Observé sus gestos, sus patrones de respiración, la autenticidad o falsedad en sus expresiones cuando creían que nadie los estaba observando. Y en el tercer día, recibí una revelación que me heló la sangre. Una caravana que venía de esas mismas tierras llegó a Jerusalén con noticias devastadoras. Las rutas comerciales que me habían prometido habían sido atacadas por bandidos. Los socios comerciales que me habían mencionado habían huido con los fondos de otros inversionistas, y toda la región estaba sumida en una guerra civil que hacía imposible cualquier actividad comercial segura. Los mercaderes que me habían hecho la propuesta eran, en realidad, estafadores sofisticados que viajaban de reino en reino, aprovechándose de la ambición de reyes que no tenían la paciencia de verificar sus promesas. Si hubiera actuado impulsivamente, como hacen la mayoría de los empresarios modernos, habría perdido una fortuna que representaba varios años de ingresos de mi reino.
Pero la historia no termina ahí. Esa misma caravana que me trajo las noticias devastadoras también me presentó una oportunidad genuina que resultó ser 1000 veces más valiosa que la propuesta fraudulenta. Me conectaron con comerciantes honestos de regiones genuinamente prósperas. Establecimos alianzas que duraron décadas y desarrollamos rutas comerciales que convirtieron a Israel en el centro económico más importante de esa época. Esta experiencia me enseñó algo que cambió para siempre mi aproximación a las decisiones importantes. Escuchar consejos no es solo una forma de obtener información. Es una forma de acceder a una inteligencia colectiva que trasciende las limitaciones de nuestra perspectiva individual. Cuando aprendes a escuchar correctamente, comienzas a recibir advertencias sobre peligros que no habías considerado y revelaciones sobre oportunidades que no habías imaginado. Pero aquí viene la parte que la mayoría de las personas no entiende. Escuchar profundamente no es simplemente oír las palabras que otros dicen. Es desarrollar la capacidad de percibir las corrientes más profundas que mueven las situaciones. Es como aprender a leer entre líneas, pero a un nivel espiritual que va más allá de las técnicas psicológicas convencionales. Cuando alguien te presenta una oportunidad de negocio, no solo escuchas sus argumentos racionales, escuchas la coherencia emocional detrás de sus palabras. Prestas atención a si su entusiasmo es genuino o forzado. Observas si sus promesas están respaldadas por experiencia real o son simples especulaciones optimistas. Desarrollas la capacidad de distinguir entre la confianza que viene del conocimiento y la arrogancia que viene de la ignorancia. Más importante aún, aprendes a escuchar las señales que la propia vida te está enviando sobre cada decisión. Esas señales pueden venir en forma de coincidencias aparentemente casuales, de encuentros inesperados con personas que tienen información relevante, de cambios sutiles en las circunstancias que alteran el contexto de tus decisiones. La mayoría de las personas ignoran estas señales porque están demasiado enfocadas en sus propios planes y expectativas. Permíteme compartirte otro principio fundamental que descubrí durante mis años de liderazgo. La escucha profunda no solo te ayuda a evitar trampas y encontrar oportunidades, también te convierte en alguien que habla con autoridad genuina. Esto puede parecer contradictorio al principio, pero es una verdad espiritual profunda. Quienes hablan mucho pero escuchan poco eventualmente se quedan sin nada valioso que decir. Sus palabras se vuelven repetitivas, superficiales, predecibles. En cambio, quienes escuchan profundamente y hablan con moderación siempre tienen algo poderoso que compartir. Sus palabras llevan peso porque están respaldadas por una comprensión real de las situaciones y las personas. Durante mis audiencias reales, a menudo permanecía en silencio durante largos períodos, mientras las partes en conflicto exponían sus casos. Los espectadores a veces interpretaban mi silencio como indecisión o falta de comprensión, pero en realidad estaba utilizando ese tiempo para percibir aspectos de la situación que no eran evidentes en las palabras superficiales. Estaba escuchando los miedos ocultos, las motivaciones reales, las soluciones que las propias partes llevaban dentro de sí, pero no habían reconocido todavía. Y cuando finalmente hablaba, mis palabras tenían un impacto que sorprendía incluso a mí mismo. No porque fueran especialmente elocuentes o ingeniosas, sino porque emergían de una comprensión tan profunda de la situación que tocaban el corazón mismo de los asuntos en cuestión. Era como si las palabras correctas aparecieran naturalmente cuando había creado el espacio interno necesario para recibirlas. Existe una dimensión espiritual del escuchar que va más allá de las técnicas de comunicación que enseñan en las escuelas de negocios modernas. Es la capacidad de sintonizar con corrientes de sabiduría que fluyen constantemente a nuestro alrededor,
pero que solo pueden ser percibidas por quienes han desarrollado la sensibilidad necesaria. Esta sensibilidad no se desarrolla leyendo libros sobre el tema o asistiendo a seminarios de fin de semana. Se desarrolla a través de la práctica constante de preferir la comprensión sobre la expresión, la paciencia sobre la prisa, la profundidad sobre la superficialidad. Se cultiva en los momentos silenciosos cuando resistes la tentación de llenar el vacío con palabras innecesarias y, en cambio, permites que ese vacío te revele información que no habías considerado. Si quieres transformar tu vida financiera, profesional y personal, comienza por transformar tu relación con el silencio y la escucha. No como una técnica para manipular o impresionar a otros, sino como una forma de acceder a niveles de sabiduría que están disponibles para cualquiera que tenga la humildad de recibirlos y la disciplina de aplicarlos consistentemente. En un mundo donde todos gritan sus opiniones, quien sepa escuchar se convertirá en el consejero más buscado. En una época donde todos se apresuran a juzgar, quien tome tiempo para comprender tendrá acceso a soluciones que otros no pueden ver. Y en una sociedad obsesionada con hablar, quien domine el arte de escuchar tendrá palabras que realmente vale la pena oír. Número 4. ¿Cómo aplicar en el mundo moderno? Te voy a ser brutalmente honesto. Vivimos en la época más ruidosa de la historia humana, donde la capacidad de escuchar profundamente se ha convertido en un arte perdido. Tu teléfono vibra cada pocos minutos. Tus redes sociales te bombardean con opiniones contradictorias. Tus colegas hablan sin parar en reuniones que no llevan a ninguna parte, y tu propia mente está tan acostumbrada al ruido constante que el silencio te resulta incómodo. En este ambiente caótico, aplicar el poder de escuchar que te he estado enseñando parece no solo difícil, sino casi imposible. Pero permíteme revelarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Esta misma época ruidosa, que parece ser el enemigo de la escucha profunda, es, en realidad, la oportunidad más extraordinaria que cualquier generación haya tenido para desarrollar este poder. Porque en un mundo donde nadie escucha, quien aprenda a hacerlo se convertirá en el líder más influyente, el empresario más exitoso y la persona más buscada de su círculo. La primera aplicación práctica que debes dominar es la búsqueda y cultivo de mentores genuinos. Pero no me refiero a los supuestos gurús que abundan en Internet, vendiendo cursos sobre cómo hacerte millonario en 3 meses. Me refiero a personas que han construido algo real, sólido, duradero, y que tienen la experiencia suficiente para guiarte por caminos que ya han recorrido exitosamente. Recuerdo que durante mi juventud, antes de convertirme en rey, pasé años buscando la compañía de los ancianos más sabios de Israel. No para impresionarlos con mis ideas brillantes, sino para aprender de sus errores, de sus aciertos, de las lecciones que habían pagado con décadas de experiencia. Muchos jóvenes de mi época consideraban aburridas esas conversaciones. Preferían la compañía de otros jóvenes ambiciosos que compartían sus sueños grandiosos, pero carecían de la experiencia para convertirlos en realidad. En el mundo moderno, la aplicación de este principio requiere una estrategia completamente diferente. Los verdaderos mentores no están haciendo videos virales en TikTok ni vendiendo cursos en línea. Están construyendo empresas reales, dirigiendo organizaciones exitosas o disfrutando de una jubilación próspera después de décadas de decisiones acertadas. Y la mayoría de ellos están dispuestos a compartir su sabiduría con quienes se acerquen con humildad genuina y sed real de aprendizaje. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas se acercan a los mentores potenciales con la actitud equivocada. Llegan queriendo vender sus ideas, buscando validación para sus planes, o pidiendo atajos para evitar el trabajo que sus mentores tuvieron que hacer.
En lugar de eso, debes acercarte como un recipiente vacío, listo para ser llenado con sabiduría que has reconocido no poseer. Te voy a compartir una estrategia específica que transformará tu capacidad de atraer mentores valiosos. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo hacer dinero rápidamente? O, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Haz preguntas como estas. ¿Cuál fue el error más costoso que cometiste en tus primeros años de negocio y cómo lo superaste? Si tuvieras que empezar de nuevo hoy, ¿qué harías diferente? ¿Qué señales de advertencia aprendiste a reconocer que te han salvado de malas inversiones? Estas preguntas demuestran que no estás buscando fórmulas mágicas, sino que entiendes que el éxito real se construye sobre la base de lecciones aprendidas, errores corregidos y sabiduría ganada a través de la experiencia. Y cuando un mentor potencial percibe esta actitud, su disposición a compartir conocimiento valioso se multiplica exponencialmente. La segunda aplicación crucial es desarrollar el hábito de escuchar antes de invertir o tomar decisiones importantes. En una época donde las oportunidades de inversión aparecen y desaparecen con velocidad vertiginosa, la tentación de actuar impulsivamente es más fuerte que nunca. Las criptomonedas que prometen multiplicar tu dinero en semanas, las acciones que van a explotar según algún influencer de redes sociales, los negocios que solo estarán disponibles por tiempo limitado según algún vendedor presuroso. Pero permíteme contarte lo que sucede cuando aplicas el poder de escuchar a tus decisiones de inversión. Hace unos años, conocí a un empresario moderno que había transformado completamente su situación financiera aplicando exactamente estos principios. Cuando comenzó su carrera, era como la mayoría de las personas, impaciente, ansioso por resultados rápidos, susceptible a las promesas de ganancias extraordinarias. Perdió una fortuna considerable siguiendo consejos de supuestos expertos en redes sociales, invirtiendo en esquemas que prometían resultados milagrosos y tomando decisiones financieras basadas en emociones y presión social. Pero después de varios fracasos costosos, decidió cambiar completamente su enfoque. Implementó lo que él llamó el Protocolo Salomón para todas sus decisiones de inversión importantes. Antes de invertir un solo centavo en cualquier oportunidad, se comprometía a consultar al menos 3 fuentes independientes que tuvieran experiencia real en esa área específica. No influencers o vendedores, sino personas que habían ganado y perdido dinero real en inversiones similares. Además, estableció una regla inquebrantable: nunca tomar una decisión de inversión importante el mismo día que la oportunidad se presentara. Siempre esperaría al menos 48 horas para permitir que la información se asentara y para buscar perspectivas adicionales. Los resultados fueron extraordinarios. No solo comenzó a evitar las trampas financieras que habían devastado sus finanzas anteriormente, sino que empezó a identificar oportunidades genuinas que otros pasaban por alto. Su portfolio de inversiones se volvió sólido, diversificado y consistentemente rentable. Pero más importante aún, desarrolló una reputación de sabiduría financiera que atrajo oportunidades de inversión exclusivas que solo se ofrecen a personas con un historial comprobado de decisiones inteligentes. La tercera aplicación, y quizás la más transformadora, es cultivar el silencio interior para percibir señales invisibles. Esto puede sonar místico o poco práctico, pero te aseguro que es la habilidad más práctica y rentable que puedes desarrollar en el mundo moderno. Se trata de entrenar tu mente para distinguir entre el ruido mental innecesario y la información valiosa que constantemente fluye hacia ti. Todos los días,
Tu subconsciente procesa millones de bits de información que tu mente consciente no puede manejar. Patrones en el comportamiento de las personas, cambios sutiles en los mercados, oportunidades emergentes en tu industria, señales de advertencia sobre decisiones que estás considerando. Pero la mayoría de esta información permanece inaccesible porque tu mente consciente está demasiado ocupada con distracciones superficiales. El silencio interior no significa convertirse en monje o pasar horas meditando en una montaña. Significa desarrollar la capacidad de crear espacios de quietud mental en medio de tu vida cotidiana. Pueden ser 10 minutos por la mañana antes de revisar tu teléfono, donde simplemente te sientas en silencio y permites que tu mente se asiente. Pueden ser momentos durante el día donde conscientemente desconectas de todas las distracciones digitales y prestas atención a lo que realmente está sucediendo a tu alrededor. He conocido empresarios que han construido imperios simplemente desarrollando la capacidad de percibir tendencias antes que otros. No porque tuvieran acceso a información privilegiada, sino porque habían entrenado su mente para procesar patrones que la mayoría de las personas ignoran. Veían cambios en el comportamiento del consumidor antes de que aparecieran en las estadísticas oficiales. Detectaban oportunidades de mercado antes de que la competencia las reconociera. Anticipaban problemas en sus negocios antes de que se convirtieran en crisis. Esta capacidad no es un don sobrenatural reservado para unos pocos elegidos. Es una habilidad que cualquier persona puede desarrollar con práctica constante y dedicación genuina. Comienza con pequeños experimentos. Antes de entrar a una reunión importante, toma 2 minutos para sentarte en silencio y preguntarte qué información necesitas obtener de esa reunión. Antes de hacer una llamada comercial crucial, dedica un momento a escuchar tu intuición sobre el enfoque más efectivo. Gradually, comenzarás a notar que tu capacidad de tomar decisiones mejora dramáticamente. No porque hayas adquirido más información técnica, sino porque has aprendido a procesar mejor la información que ya tienes disponible. Empezarás a confiar más en tu juicio porque ese juicio se habrá vuelto más confiable a través del entrenamiento consciente. La aplicación más poderosa de todos estos principios es el desarrollo de lo que yo llamo autoridad magnética. Es el tipo de presencia que atrae naturalmente oportunidades, recursos y colaboraciones valiosas. No es una autoridad impuesta o fabricada, sino una autoridad que emerge naturalmente cuando otros reconocen que posees algo que ellos necesitan. La capacidad de escuchar profundamente y actuar sabiamente. En el mundo moderno, esta autoridad magnética se traduce en convertirte en la persona a quien otros buscan cuando necesitan consejo. En el profesional que recibe las mejores oportunidades laborales, en el empresario con quien otros quieren hacer negocios, en el líder que inspira confianza y respeto genuinos. Y todo esto sucede no porque te promociones agresivamente, sino porque has desarrollado una competencia tan rara y valiosa que naturalmente te distingue de la multitud. Número 5. Riqueza que permanece. Existe una diferencia abismal entre construir una fortuna y construir riqueza que permanece. Durante mi reinado, no solo acumulé más oro del que cualquier rey había poseído jamás, sino que establecí un tipo de prosperidad que trascendió mi propia existencia y bendijo a generaciones futuras durante siglos. La diferencia no estuvo en la cantidad de riqueza que logré reunir, sino en los principios que utilicé para construirla y mantenerla. Te voy a revelar algo que transformará completamente tu comprensión de lo que significa ser verdaderamente próspero. La riqueza auténtica y duradera
nunca se construye sobre la base de tomar ventaja de otros, de crear esquemas que colapsan después de unos años, o de acumular recursos sin crear valor genuino para el mundo. La riqueza que permanece siempre se edifica sobre cimientos que pueden sostener no solo tu prosperidad personal, sino la prosperidad de todos aquellos que se conectan contigo. Cuando observo la mentalidad de los aspirantes a ricos de hoy, veo una obsesión destructiva con los resultados inmediatos. Quieren duplicar su dinero en 6 meses, retirarse a los 30 años, construir un imperio antes de cumplir 40. Pero no entienden que la verdadera riqueza funciona como un árbol centenario, no como fuegos artificiales que brillan intensamente por unos segundos antes de desaparecer para siempre. Mis decisiones de negocio nunca se basaron en la pregunta: ¿cuánto dinero puedo ganar con esto? Se basaron en preguntas mucho más profundas. ¿Este negocio creará valor duradero para mi pueblo? ¿Esta alianza fortalecerá mi reino por décadas? ¿Esta inversión seguirá generando beneficios para mis hijos y los hijos de mis hijos? Era una mentalidad completamente diferente que producía resultados completamente diferentes. Permíteme llevarte a través de una imagen mental que ilustra perfectamente este principio. Imagina 2 constructores trabajando lado a lado. El primero está obsesionado con terminar su edificio lo más rápido posible. Usa materiales baratos, toma atajos en los cimientos, contrata trabajadores inexpertos pero económicos y se enfoca únicamente en minimizar costos y maximizar velocidades. Su edificio se completa en tiempo récord y inicialmente parece impresionante. El segundo constructor toma un enfoque completamente diferente. Invierte tiempo considerable en planificar cada detalle. Selecciona los mejores materiales disponibles, contrata artesanos experimentados, construye cimientos que podrían sostener una estructura 3 veces más grande de lo que planea. Su proyecto toma mucho más tiempo y requiere una inversión inicial significativamente mayor. Al principio, el primer constructor parece ser el más exitoso. Su edificio está terminado, está generando ingresos y él ya está planificando su próximo proyecto. Pero después de unos pocos años, la diferencia se vuelve evidente. El edificio construido con prisa comienza a mostrar grietas. Los cimientos empiezan a ceder, los materiales baratos se deterioran y pronto toda la estructura requiere reparaciones costosas que superan cualquier ganancia que hubiera generado. Mientras tanto, el edificio construido con paciencia y sabiduría no solo permanece sólido, sino que se vuelve más valioso con el tiempo. Su reputación atrae a los inquilinos más deseables. Su calidad le permite cobrar las tarifas más altas del mercado, y su durabilidad lo convierte en una herencia valiosa que puede pasarse a las siguientes generaciones. Después de décadas, la diferencia en rentabilidad total es astronómica. Esta metáfora ilustra perfectamente la diferencia entre las estrategias de riqueza moderna y los principios de prosperidad duradera que apliqué durante mi reinado. Cada decisión que tomé fue evaluada no solo por sus beneficios inmediatos, sino por su potencial de crear valor sostenible a largo plazo. Cuando establecí las rutas comerciales que conectaron Israel con África, Asia y Europa, no lo hice para obtener ganancias rápidas de unos pocos intercambios comerciales. Construí una infraestructura económica que convirtió a mi reino en el centro comercial más importante de la región durante siglos. Las comisiones, impuestos y beneficios indirectos de esa infraestructura generaron riqueza constante mucho después de mi muerte. Cuando invertí cantidades enormes en la construcción del Templo de Jerusalén, muchos de mis consejeros financieros consideraron el proyecto una pérdida económica. Era una estructura religiosa que no generaría ingresos directos. Pero yo entendí algo que ellos no podían ver.
Estaba construyendo mucho más que un edificio. Estaba creando un símbolo de prosperidad y sabiduría que atraería visitantes, comerciantes y oportunidades de todo el mundo conocido. El templo se convirtió en el destino de peregrinaciones que trajeron millones de visitantes a Jerusalén durante siglos. Cada visitante gastaba dinero en hospedaje, alimentación, transporte y recuerdos. Los comerciantes establecían negocios permanentes para servir a los peregrinos. Los artesanos desarrollaron industrias especializadas. El proyecto que parecía un gasto se convirtió en el motor económico más poderoso de la región. Pero más importante aún, el templo estableció mi reputación como un líder de sabiduría extraordinaria, lo que atrajo embajadas, alianzas comerciales y oportunidades diplomáticas que multiplicaron la riqueza de Israel de maneras que no habría podido anticipar completamente. Era un ejemplo perfecto de cómo las decisiones basadas en principios duraderos crean resultados que trascienden las proyecciones más optimistas. Aquí está el punto crucial que necesitas entender. La fortuna de quien actúa después de escuchar profundamente es inherentemente sólida porque está construida sobre una comprensión real de las fuerzas que mueven el mundo. No está basada en especulaciones, modas pasajeras o estrategias que funcionan solo en circunstancias específicas. Está fundamentada en principios universales que han funcionado durante milenios y seguirán funcionando independientemente de los cambios tecnológicos o culturales. Cuando tomas decisiones después de escuchar múltiples perspectivas, consultar fuentes expertas y considerar las implicaciones a largo plazo, naturalmente evitas la mayoría de las trampas que destruyen las fortunas construidas impulsivamente. No te dejas seducir por oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad, porque has desarrollado la paciencia de investigar antes de actuar. No pones todos tus recursos en una sola inversión, porque has escuchado suficientes historias de diversificación inteligente. Más importante aún, construyes riqueza de maneras que benefician genuinamente a otros, lo que crea una red de aliados, clientes leales y socios comprometidos que tienen interés en tu éxito continuo. En lugar de competir agresivamente en mercados saturados, creas nuevas categorías de valor que otros quieren emular en lugar de destruir. Te voy a compartir una historia personal que ilustra este principio de manera poderosa. Durante los primeros años de mi reinado, uno de mis consejeros me propuso una estrategia para aumentar rápidamente los ingresos del reino. Podríamos incrementar significativamente los impuestos sobre los comerciantes extranjeros, aprovechando nuestra posición geográfica estratégica para forzar pagos más altos por el acceso a nuestras rutas comerciales. Los números eran convincentes. Podríamos triplicar nuestros ingresos por comercio en menos de un año. Pero antes de tomar la decisión, dediqué semanas a consultar con comerciantes experimentados, diplomáticos de otros reinos y estudiosos de historia económica. Lo que descubrí cambió completamente mi perspectiva. Los impuestos excesivos habían destruido la prosperidad de varios reinos vecinos. Los comerciantes simplemente encontraban rutas alternativas, establecían nuevas alianzas o desarrollaban productos que no requerían pasar por territorios con impuestos opresivos. Los reinos que habían intentado estas estrategias experimentaron un crecimiento inicial seguido de un colapso económico cuando perdieron su relevancia comercial. En lugar de aumentar impuestos, decidí hacer exactamente lo opuesto. Reduje los impuestos para comerciantes que establecieran operaciones permanentes en Israel. Ofrecí incentivos para mercaderes que trajeran nuevos productos o tecnologías
y creé servicios adicionales, como protección militar y facilidades de almacenamiento que justificaran tarifas razonables. El resultado fue extraordinario. En lugar de forzar pagos más altos de los mismos comerciantes, atraje 10 veces más comerciantes que pagaban tarifas menores, pero generaban un volumen total mucho mayor. Jerusalén se convirtió en el destino preferido para el comercio internacional, no porque fuera obligatorio, sino porque ofrecía el mejor valor y servicio disponible. Esta decisión no solo multiplicó nuestros ingresos inmediatos, sino que estableció a Israel como el centro comercial indispensable de la región durante siglos. La riqueza que generó esta estrategia fue literalmente incalculable, porque creó un ecosistema económico que se autoperpetuaba y crecía constantemente. El hombre que escucha antes de actuar construye imperios, no castillos de arena. Sus decisiones están informadas por sabiduría colectiva en lugar de limitarse a su perspectiva individual. Sus estrategias consideran múltiples escenarios y contingencias. Sus inversiones están diversificadas, no solo en términos de productos financieros, sino en términos de principios y mercados fundamentales. Pero hay un aspecto aún más profundo de la riqueza duradera que debo compartir contigo. La verdadera prosperidad trasciende lo material y se convierte en un legado que influye en generaciones futuras. Mis escritos sobre sabiduría y prosperidad han guiado a líderes durante 3 milenios. Los principios económicos que establecí influyeron en el desarrollo del comercio internacional durante siglos. El modelo de liderazgo que desarrollé sigue siendo estudiado y aplicado por empresarios y gobiernos en la actualidad. Cuando construyes riqueza basada en escuchar profundamente y actuar sabiamente, no solo transformas tu propia vida financiera, te conviertes en una fuente de sabiduría y oportunidad para otros. Tu éxito inspira y capacita a quienes te rodean. Tus decisiones crean empleos, oportunidades y modelos que otros pueden seguir para construir su propia prosperidad. Esta es la diferencia fundamental entre la mentalidad de acumulación y la mentalidad de multiplicación. La acumulación se enfoca en reunir recursos para uno mismo. La multiplicación se enfoca en crear sistemas que generen valor continuo para muchas personas durante períodos prolongados. Y paradójicamente, quienes adoptan la mentalidad de multiplicación terminan acumulando mucho más riqueza personal que quienes se enfocan obsesivamente en su beneficio individual. La escucha se transforma en legado duradero porque desarrolla en ti la sabiduría para tomar decisiones que benefician no solo tu situación presente, sino las oportunidades futuras de incontables personas que serán impactadas por las consecuencias de tus acciones. Y cuando tus decisiones crean valor duradero para otros, ese valor regresa a ti multiplicado de maneras que nunca podrías haber planificado o predicho. Si quieres construir riqueza que permanezca, comienza hoy desarrollando la paciencia de escuchar profundamente antes de actuar, la sabiduría de considerar las implicaciones a largo plazo de cada decisión importante y la generosidad de crear valor genuino para otros en cada oportunidad que se presente. Porque al final, la riqueza más grande no es lo que puedes tomar del mundo, sino lo que puedes contribuir para hacer del mundo un lugar más próspero para todos. Imagina por un momento que estás de pie junto a un río cristalino en las montañas. El agua fluye constantemente, alimentada por manantiales ocultos que nunca se agotan. Los que se acercan con prisa solo ven la superficie brillante y se van sin beber. Pero quienes se detienen, se arrodillan y escuchan el murmullo del agua, descubren que cada gota lleva en sí la sabiduría de toda la montaña. Así es exactamente como funciona la prosperidad auténtica.
No es un destino al que llegas corriendo desesperadamente, imitando a quienes solo han aprendido a crear espejismos. Es un río de sabiduría que fluye constantemente hacia quienes han desarrollado la paciencia de escuchar su curso. En estos momentos que hemos compartido, has comenzado a entrenar algo que la mayoría de las personas han perdido por completo. La capacidad de distinguir entre el ruido y la música, entre la información y la sabiduría, entre la apariencia de riqueza y su realidad más profunda. Pero esto es apenas el comienzo de un viaje que transformará cada aspecto de tu existencia. Cada día que practiques la escucha profunda antes de actuar, estarás construyendo algo que ningún colapso económico puede destruir, que ninguna crisis puede erosionar, que ninguna moda pasajera puede hacer obsoleto. Estarás desarrollando la única riqueza que realmente importa, la sabiduría para tomar decisiones que crean valor duradero para ti y para todos los que te rodean. Si sientes que este río de sabiduría es algo que quieres seguir explorando, que esta forma de entender la prosperidad resuena con algo profundo en tu interior, entonces suscríbete a este canal, porque lo que hemos compartido hoy es apenas una gota del océano de comprensión que está disponible para quienes tienen el valor de abandonar los atajos y caminar por el sendero de los sabios. El mundo está lleno de voces que gritan promesas vacías, pero los ríos de sabiduría susurran sus secretos solo a quienes saben escuchar.